aparato digestivo. Vamos a ver duodeno, hígado y páncreas. Bienvenidos. Vamos a recordar un poquito cómo está relacionado anatómicamente las estructuras del abdomen superior. Recordemos nuestro estómago, que ocupa la parte superior hacia el epigastrio, hipocondrio izquierdo y hipocondrio derecho. Inmediatamente situado sobre él, superior y lateralmente, está el hígado. Entonces aquí podemos ver la vesícula, los conductos biliares. Por su parte izquierda tenemos el vaso. En la parte inferior tenemos el colon transverso. En una situación aquí en parte inferior y un poquito posterior estaría el páncreas, que en este momento no lo podemos ver. Recordemos entonces que una vez pasamos el píloro, inicia el intestino delgado, cuya primera porción se denomina el duodeno. Tiene este nombre porque mide aproximadamente unos 25 centímetros, que corresponden aproximadamente a 12 traveses de dedo. La función del duodeno va a ser básicamente la de recibir el quimo e iniciar su transformación en moléculas mucho más pequeñas que van a finalmente a ser absorbidas en el intestino delgado. Entonces vamos a iniciar pues con el duodeno. Posteriormente vamos a hablar de lo que es el confluente biliopancreático del hígado y por último hablaremos del páncreas. Entonces vamos a hablar del duodeno, cómo está anatómicamente, cómo es. Vamos a dirigirnos a un programa de anatomía para poderlo ver. Aquí está. Entonces tenemos aquí nuestro estómago, el píloro, sería este, el esfínter pilórico, y aquí empezamos con el duodeno. Entonces vamos a tener una primera porción del duodeno. El duodeno se divide en 4 porciones. La primera, que es inmediatamente posterior al píloro, es una porción corta, horizontal, que al iniciar la denominamos el bulbo duodenal. En su parte inicial inmediatamente pasamos el píloro. Esto corresponde a la primera porción, que es la porción donde recibe el quimo que proviene del estómago. Luego aquí hace un ángulo hacia abajo, que denominamos la rodilla duodenal, la rodilla superior, y se dirige en forma vertical hacia abajo, y eso es lo que corresponde a la segunda porción, donde vamos a encontrar la papila duodenal. Luego él hace un nuevo ángulo para volver a ser horizontal. Este nuevo ángulo acá sería la rodilla inferior. Aquí tendríamos la rodilla superior, ¿sí? Aquí la rodilla inferior se hace transversal y luego empieza a ascender para formar una especie de U invertida, que sería la cuarta porción. En este punto el duodeno está suspendido por este ligamento, que se denomina ligamento suspensorio del duodeno, que fija el duodeno en su cuarta porción a la pared abdominal posterior, al diafragma, y luego de ese ligamento se encuentra ya el yeyuno, que es el intestino delgado propiamente dicho. Entonces tenemos duodeno, primera porción, que inicia como en una forma dilatada, ¿sí? En una dilatación, que se denomina el bulbo duodenal. Entonces tenemos bulbo duodenal, primera porción, la rodilla duodenal, que es este angulamiento, coge hacia abajo, desciende, eso es la segunda porción.
luego se va haciendo horizontal, es la tercera porción, y luego asciende en su cuarta porción, está sostenido aquí por el ligamento de Treitz y luego se convierte en el yeyuno. En la segunda porción, que es la porción donde confluyen la vía biliar, o sea, los conductos que vienen del hígado con el del páncreas, ahí vamos a encontrar una estructura que denominamos la papila duodenal. Aquí lo vamos a ver como este puntico azul, así no se ve aquí, que es donde ingresan los conductos, el conducto biliar y el conducto pancreático. Entonces, si ustedes lo están viendo, aquí tenemos nuestra vía biliar y tenemos el conducto pancreático que se unen formando un sistema de esfínteres común, de canal común, que se denomina la ampolla de Vater y que va a drenar su contenido en un punto aquí del intestino delgado de la segunda porción del duodeno, que se denomina la papila duodenal. También tenemos un conducto pancreático accesorio que va a conformar aquí en un punto más superior del duodeno una papila que se denomina la papila menor. Entonces aquí lo tenemos, ese punto donde convergen estos conductos, el de la bilis y el pancreático, convergen en un punto común que se denomina la ampolla de Vater, que es un conjunto de, está rodeado por un conjunto de esfínteres de músculo liso que se denomina el esfínter de Oddi y que va a regular el paso de la bilis y el jugo pancreático al duodeno. Todo esto está mediado por péptidos u hormonas como la colecistoquinina, la secretina, el péptido intestinal vasoactivo, etc. Entonces, las porciones del duodeno, entonces la primera porción que denominamos el bulbo duodenal, la segunda porción que es la porción descendente, donde encontramos la papila duodenal, la tercera porción que es horizontal y la cuarta porción ascendente, donde vamos a encontrar el ligamento de Treitz. Ahora bien, vamos a ir hablando parte por parte. Entonces, uno de los componentes de este sistema biliopancreático es obviamente el hígado. El hígado es un órgano o glándula de nuestro cuerpo que está ubicado entre la reja costal, está protegido en gran parte por la reja costal. Una parte la encontramos aquí en el epigastrio, otra en el hipocondrio derecho, otra en el hipocondrio izquierdo, protegido por la reja costal inmediatamente inferior al diafragma. En el ser humano va a presentar dos lóbulos principales, el derecho y el izquierdo, divididos por un ligamento que se denomina el ligamento falciforme, que se continúa con un ligamento un poco más robusto y grueso, que se denomina el ligamento redondo, que es un remanente del cordón umbilical, por donde transcurren la arteria y la vena umbilicales, que son las que dan el soporte nutricional y de oxígeno al feto. Aquí vamos a encontrar entonces la vesícula. Aquí lo estamos viendo desde otro ángulo, aquí lo estamos viendo anatómicamente desde el frente. Entonces la vesícula se va a ubicar en el borde libre del hígado. Aquí la vemos vista desde un plano inferior y posterior. Aquí estamos viendo la vena cava. Ya lo vamos a ver en una mejor forma. Aquí tenemos el hígado. Aquí tenemos el ligamento falciforme y el ligamento redondo. Vamos a tener otros ligamentos que fijan el hígado al diafragma, como son este ligamento acá,
que se denomina el ligamento coronario, que en las partes laterales se convierten en ligamentos denominados ligamentos triangulares. Esta es una ilustración para mirar los segmentos hepáticos anatómicamente y que tiene que ver un poquito más en el tema quirúrgico. El hígado está dividido en 8 segmentos. Básicamente se han dividido en estos 8 segmentos gracias pues a la distribución venosa en el hígado. No será objetivo de nuestro curso. Básicamente ustedes pues, deben saber que el hígado se divide en 8 segmentos. En el lóbulo izquierdo vamos a tener básicamente representados el segmento 2, el segmento 3 y en el segmento 1. Y los otros 5 segmentos restantes los vamos a encontrar en el lóbulo derecho. Pero básicamente es una división que se ha dado anatómicamente, pero que nos da más ventaja pues en el tema de la cirugía, básicamente. Esta es una ilustración para ver cómo está el hígado, la circulación venosa, hepática, que está básicamente conformada por el sistema porta, que se distribuye a nivel del hígado y posteriormente es recogido por unas venas que denominamos las venas suprahepáticas derecha, media e izquierda y que llevan nuevamente el retorno venoso a la vena cava inferior. Entonces esto es lo que denominamos el sistema porta hepático. Vamos a tener también que en un porcentaje promedio aproximadamente el porcentaje es variable, puede ir desde un 25% o más. También el drenaje, la circulación arterial del hígado depende de la arteria hepática, que es rama del tronco celíaco y que se distribuye también a nivel hepático. Esta diapositiva es para ilustrar cómo es la composición microscópica del hígado. El hígado se distribuye así. Esto que vemos aquí son los hepatocitos. Así ese es el nombre que reciben las células hepáticas, hepatocitos. Esto que vemos acá son los conductos biliares. Entonces vamos a ver que el hígado, las células hepáticas se distribuyen en grupos de muchas células que forman esta especie de columna que se conoce como acino hepático. Que en su centro van a tener una vena central que se distribuye, mírenlo acá, como en forma como en ramas. Y lateralmente este acino hepático va a tener un conducto biliar, una arteria y una rama de la vena porta hepática. A esas tres estructuras las conocemos como la tríada hepática o tríada portal. Entonces, un conducto biliar está acompañado de una vena y de una arteria que rodean un conjunto de células denominadas hepatocitos agrupadas en acinos, en cuyo centro tenemos una vena central. Esa es la composición microscópica del hígado. Aquí lo tenemos, es una representación de de lo que denominamos un sinusoide hepático, que vendría a corresponder a esto. Estos son los sinusoides hepáticos. Aquí estamos viendo un sinusoide hepático y este es el esquema. Dentro de las muchas funciones del hígado, una de ellas es la destrucción de los glóbulos rojos. Allí terminan, por decirlo así, su vida útil, se van a degradar y su compuesto hemoglobina
se va a convertir en una sustancia que denominamos la bilirrubina.